A veces pedimos cosas que no están alineadas con el propósito de Dios para nuestra vida. Otras veces, aunque nuestras peticiones son legítimas, el tiempo de Dios no coincide con nuestras expectativas. Aquí es donde confiar en su nombre y en su carácter se vuelve crucial. Pedir en el nombre de Jesús significa aceptar que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos por qué las cosas no suceden como esperamos. Su no o su espera no son rechazos, sino formas de guiarnos hacia algo mejor, algo que glorificará al Padre y nos bendecirá de manera más completa. Además, este versículo nos llama a orar con perseverancia. Jesús dice, lo haré, pero no nos dice cuándo ni cómo. Eso significa que no debemos desanimarnos si las respuestas no llegan inmediatamente. La fe persistente, esa que sigue orando, confiando y declarando en el nombre de Jesús, es una fe que mueve montañas. Cada vez que oramos en su nombre, estamos reafirmando nuestra dependencia de Él y recordándole al cielo que creemos en su poder. Por último, este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones al orar. Pedir en el nombre de Jesús no se trata de manipular a Dios para que nos dé lo que queremos. Se trata de alinear nuestro corazón con el suyo, de buscar su voluntad por encima de la nuestra. Cuando lo hacemos, nuestras peticiones no solo son escuchadas, sino que también se convierten en herramientas para manifestar su reino en la tierra. Así que ora con confianza, ora con fe y sobre todo, ora con el corazón puesto en su nombre, sabiendo que Jesús cumple su promesa. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Este versículo nos habla de una certeza poderosa, de una confianza inquebrantable que podemos tener en Dios. Él siempre escucha nuestras oraciones. Pero hay una condición importante que a veces pasamos por alto. Nuestras peticiones deben estar alineadas con su voluntad. Esto no es una limitación. Es una guía que nos asegura que lo que pedimos será lo mejor para nuestra vida y para los planes de Dios. Cuando oramos con esta comprensión, nuestras palabras no son solo deseos personales, sino una declaración de fe en que Dios sabe lo que es perfecto y actúa en consecuencia. Pedir según su voluntad no significa que nuestras peticiones no importen o que debamos resignarnos a lo que venga. Al contrario, significa que nuestras oraciones se convierten en una forma de colaborar con Dios. Es reconocer que Él tiene una perspectiva infinita, que ve lo que nosotros no podemos ver y que su plan siempre será mejor de lo que podamos imaginar. A veces pedimos cosas que creemos que son buenas para nosotros, pero que, si las recibimos, pueden alejarnos de nuestro propósito o causar más daño que bien. Este versículo nos invita a confiar en que Dios no solo oye nuestras palabras, sino que filtra nuestras peticiones a través de su amor y su sabiduría. Cuando oramos según su voluntad, no estamos renunciando a nuestros deseos, sino entregándolos a un Dios que sabe exactamente lo que necesitamos. Esto requiere humildad, porque significa reconocer que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. Imagina a un niño pequeño que pide comer dulces todo el día. Aunque él cree que eso lo hará feliz, un buen padre no concederá esa petición, porque sabe que no es lo mejor para su salud. De la misma manera, Dios escucha cada oración, pero responde de una forma que siempre busca nuestro bien a largo plazo. La frase «Él nos oye» en este versículo es profundamente reconfortante. Nos recuerda que nuestras oraciones nunca caen en el vacío. Dios no está distante ni indiferente. Él está atento a cada palabra que pronunciamos, incluso a los suspiros más silenciosos de nuestro corazón. Muchas veces, cuando no vemos respuestas inmediatas, pensamos que Dios no nos está escuchando. Pero este versículo asegura lo contrario. Dios escucha y responde, aunque su respuesta no siempre sea lo que esperamos. Su no o su espera no son signos de rechazo, sino de protección y dirección hacia algo mejor.
Otra enseñanza clave de este pasaje es que orar según la voluntad de Dios no significa que nuestras oraciones deben ser genéricas o sin pasión. Podemos y debemos pedir con todo nuestro corazón, presentando nuestras necesidades, sueños y preocupaciones. Pero al mismo tiempo debemos mantener una actitud de entrega diciendo: Señor, esto es lo que deseo, pero confío en que tu voluntad es mejor que la mía. Este equilibrio entre la honestidad de nuestras peticiones y la fe en su voluntad es lo que hace que nuestras oraciones sean poderosas y transformadoras. Este versículo también nos invita a cultivar una relación más profunda con Dios, porque solo podemos conocer su voluntad si estamos en comunión con Él. Esto significa pasar tiempo en su palabra, meditar en sus promesas y escuchar su voz en la quietud de la oración. Cuanto más nos acercamos a Él, más entendemos su corazón y nuestras oraciones comienzan a alinearse naturalmente con lo que Él desea para nosotros. Ya no pedimos desde un lugar de egoísmo o temor, sino desde un lugar de confianza y amor. Finalmente, este versículo nos enseña a esperar con esperanza y paciencia. Cuando sabemos que Dios nos escucha y que siempre actúa según su voluntad perfecta, no hay lugar para la ansiedad o la desesperación. Cada oración que hacemos con fe y alineada con su voluntad es una semilla plantada en el reino espiritual. Puede que no veamos el fruto de inmediato, pero podemos estar seguros de que Dios está trabajando en algo hermoso para nosotros. Su tiempo es perfecto y sus caminos son más altos que los nuestros. Así que, la próxima vez que ores, recuerda las palabras de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Ora con confianza, sabiendo que Dios no solo escucha, sino que también responde de la manera que es mejor para ti. Entrégale tus deseos, confía en su plan y espera con fe, porque el Dios que te escucha es fiel y nunca falla. Versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La vida está llena de situaciones que nos invitan a preocuparnos, desde problemas financieros hasta retos personales y decisiones complicadas. Sin embargo, este versículo nos da una herramienta poderosa para enfrentar esas inquietudes: la oración. Pablo nos recuerda que la inquietud, esa ansiedad que muchas veces domina nuestra mente, no tiene el poder de resolver nada. En cambio, nos invita a volcar nuestras preocupaciones a Dios, a trasladarlas desde nuestra limitada capacidad hacia el infinito poder y sabiduría del Creador. Esta acción no es una muestra de debilidad, sino de sabiduría y fe. Cuando enfrentamos situaciones que parecen incontrolables, nuestra reacción natural es buscar soluciones inmediatas, muchas veces a costa de nuestra paz mental. Pero Pablo nos dice que, en vez de dejarnos consumir por la ansiedad, debemos orar. La oración es ese acto que trasciende nuestra lógica y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Al presentar nuestras peticiones a Dios, reconocemos que no estamos solos en nuestras luchas, que hay un poder superior que puede intervenir y proveer lo que necesitamos, aunque no siempre de la manera que imaginamos. Además, este versículo no solo nos invita a orar, sino a hacerlo con gratitud. Aquí radica un secreto importante. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Incluso en medio de las dificultades, ser agradecidos nos ayuda a recordar que, a pesar de lo que enfrentamos, Dios ha sido fiel en el pasado y seguirá siéndolo. La gratitud no es solo un acto de cortesía hacia Dios, es una declaración de fe. Cuando le agradecemos antes de ver la respuesta, estamos afirmando que confiamos en su bondad y en su plan, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. El acto de orar y dar gracias tiene un efecto inmediato en nuestra mente y espíritu. Pablo continúa diciendo que, al hacerlo, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes.
Esta paz no depende de que nuestros problemas se resuelvan de inmediato. Es una paz que viene de saber que Dios está en control, que Él está trabajando detrás de escena, incluso cuando nosotros no lo podemos ver. Es una paz que no puede ser explicada con palabras, porque no se basa en la lógica humana, sino en la certeza de que estamos bajo el cuidado amoroso de Dios. Este llamado a orar con gratitud también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras preocupaciones. Muchas veces, nuestras inquietudes provienen de querer controlar todo, de temer lo desconocido o de cargar con el peso de cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios, reconocemos que no tenemos que llevar esa carga solos. Él nos invita a dejar esas cargas a sus pies y a confiar en que su plan es perfecto, aunque no siempre entendamos cómo se desarrollará. La paz de Dios que Pablo describe no es una ausencia de problemas, sino una presencia divina que nos permite caminar a través de ellos con confianza. Es una paz que guarda nuestros corazones, protegiéndolos del temor y la desesperación. También guarda nuestras mentes, ayudándonos a evitar caer en pensamientos negativos o ciclos de ansiedad. Este guardar no es un acto pasivo, es una protección activa que nos permite mantenernos firmes, incluso en medio de tormentas. La gratitud también tiene un efecto transformador en nuestras relaciones con los demás. Cuando aprendemos a vivir agradecidos, dejamos de quejarnos constantemente y empezamos a reconocer las bendiciones, grandes y pequeñas, que nos rodean. Esto cambia cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, porque nuestra perspectiva deja de estar centrada en lo que falta y se enfoca en lo que ya tenemos. Y cuando vivimos con gratitud, nos convertimos en una fuente de esperanza y ánimo para quienes también enfrentan sus propias luchas. Este versículo no nos promete que todos nuestros problemas desaparecerán, pero sí nos asegura que tenemos un refugio, un lugar seguro donde nuestras preocupaciones son escuchadas y nuestras almas encuentran descanso. Al practicar esta combinación de oración, ruego y gratitud, experimentamos una paz que no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para enfrentar cualquier circunstancia con fe y valentía. Esta es la esencia de lo que Pablo nos enseña. No importa lo que enfrentemos, siempre podemos encontrar paz cuando elegimos confiar en Dios y agradecerle en todo momento. Versículo 5, Marcos capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les será concedido. Este versículo no solo nos habla de la oración, sino del tipo de fe que debe acompañarla. Jesús nos enseña que orar no es simplemente presentar una lista de deseos o necesidades, es mucho más profundo. Es un acto de confianza absoluta, una declaración al universo de que lo que has pedido ya es tuyo, incluso antes de verlo manifestado. Esa es la esencia de la fe activa, creer sin ver, confiar sin pruebas tangibles y actuar con la certeza de que lo que has pedido ya está en camino. Cuando oramos con esta fe, algo en nosotros cambia. No solo estamos pidiendo, estamos alineando nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones con el resultado que deseamos. Este tipo de fe no permite dudas ni vacilaciones, porque estas son como grietas en un vaso que intentas llenar. Si no crees que lo que has pedido es posible, tus palabras pierden fuerza. La fe activa no es pasiva ni conformista, es la energía que impulsa las respuestas divinas, porque demuestra que confías plenamente en el poder de Dios. Jesús nos invita a imaginar nuestras peticiones ya concedidas. Esto no es solo un ejercicio mental, es una forma de sintonizar nuestra mente con la realidad que queremos crear. Si pides por paz, debes empezar a actuar como alguien que ya la posee. Si pides por provisión, debes vivir con la gratitud de quien sabe que no le faltará nada. Esta mentalidad no solo te prepara para recibir, sino que también envía un mensaje claro al universo. Estás listo para recibir aquello que has pedido. Sin embargo, esta enseñanza no se trata de un acceso ilimitado a cualquier cosa que queramos.
No estamos hablando de deseos egoístas o caprichos. Lo que pedimos debe estar alineado con el propósito divino, con lo que es bueno y justo, tanto para nosotros como para los demás. Cuando nuestras oraciones se alinean con ese propósito mayor, la fe no solo abre puertas, sino que nos conecta con algo mucho más grande que nuestros propios deseos. Ahora, creer que ya lo has recibido no significa ignorar la realidad o vivir en negación. No es mirar una cuenta vacía y fingir que está llena, sino confiar en que la provisión llegará de formas que quizás aún no comprendas. Es como plantar una semilla en la tierra. Aunque no veas lo que sucede bajo el suelo, sabes que con el tiempo esa semilla germinará y dará fruto. Esa es la fe que Jesús describe, una fe que actúa, espera y confía, sabiendo que el proceso está en marcha, incluso cuando no puedes verlo. La fe de la que habla Jesús también requiere paciencia. Vivimos en una época donde todo parece inmediato, pero las respuestas divinas no siempre siguen nuestro calendario. Pedir en oración y creer que ya lo has recibido implica aceptar que el tiempo de Dios es perfecto, incluso si no coincide con nuestras expectativas. Esa espera no es inactividad, sino una oportunidad para crecer en confianza y gratitud mientras el proceso se desarrolla. Otro aspecto importante de este versículo es que nos invita a actuar en coherencia con nuestra fe. No puedes pedir por algo y luego comportarte como si no fuera posible. Si pides por sanidad, pero hablas constantemente de enfermedad, estás contradiciendo tu fe. Si pides por oportunidades, pero no estás preparado para aprovecharlas cuando llegan, no estás alineado con lo que has pedido. Creer que ya lo has recibido significa vivir con la actitud de quien ya tiene lo que pidió. No porque lo veas, sino porque confías en quien te lo prometió. La gratitud es un elemento esencial en esta fe activa. Agradecer antes de recibir es una declaración poderosa de confianza. Cuando agradeces por algo que aún no ha llegado, estás demostrando que tu fe no depende de las circunstancias. La gratitud también eleva tu vibración, te llena de paz y te prepara para reconocer las respuestas divinas cuando se presenten. Muchas veces las bendiciones llegan de formas inesperadas y la gratitud te ayuda a mantenerte abierto y receptivo. Por último, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Orar con fe no es solo pedir cosas, es un acto de comunión y confianza. Cada vez que oras con la certeza de que ya has recibido lo que pediste, estás fortaleciendo esa relación, demostrando que confías en su poder y su amor. Esa confianza no solo abre puertas, sino que transforma tu manera de vivir. Cuando vives con esta fe activa, no solo recibes lo que has pedido, sino que experimentas una paz y una libertad que vienen de saber que estás en manos de un Dios que nunca falla. Versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pidan con fe sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Este versículo nos habla de la naturaleza fundamental de la fe en nuestra vida. Cuando pedimos algo a Dios, no se trata simplemente de expresar un deseo. Se trata de creer profundamente que lo que estamos pidiendo es posible y que Dios está dispuesto a concederlo si está dentro de su voluntad. La duda, en cambio, es como un veneno que corroe nuestra confianza, debilitando nuestras oraciones y desconectándonos de la certeza que necesitamos para recibir lo que hemos pedido. Santiago utiliza una analogía poderosa para describir la duda, una ola del mar. Las olas no tienen estabilidad, son impulsadas por el viento, movidas de un lado a otro sin dirección fija. Así es la mente de quien duda, siempre cambiando, oscilando entre creer y no creer, entre confiar y temer. Esta inestabilidad nos impide avanzar, porque la duda nos mantiene atrapados en la incertidumbre. Cuando pedimos con fe, sin dudar, nuestra mente y corazón están alineados, enfocados en el poder de Dios y su capacidad de responder.
La duda no solo afecta nuestras oraciones, también afecta cómo percibimos las respuestas de Dios. Muchas veces, nuestras dudas hacen que no reconozcamos las bendiciones cuando llegan. Nos preguntamos si lo que hemos recibido es suficiente o si realmente viene de Dios. Esta mentalidad es una trampa porque nos mantiene en un estado de insatisfacción y nos roba la paz. La fe, en cambio, nos permite ver con claridad, confiar en que todo lo que recibimos es parte del plan perfecto de Dios y encontrar satisfacción en su provisión. Pedir con fe no significa ignorar la realidad o negar las dificultades que enfrentamos. Significa reconocer que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios tiene el poder de intervenir y transformar cualquier situación. La fe es como un ancla que nos mantiene firmes incluso en medio de las tormentas. Cuando pedimos con fe, estamos afirmando que nuestra confianza no está en lo que podemos ver o controlar, sino en el poder ilimitado de Dios. Esa confianza es lo que nos permite enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. Él no espera que lo hagas todo por tu cuenta. De hecho, Él quiere que descanses en su fortaleza, no en la tuya. Y aquí está lo increíble. Dios no solo te da fuerzas, te sostiene con su diestra. Esa frase, la diestra de mi justicia, habla de su poder inquebrantable. No hay problema demasiado grande ni circunstancia demasiado compleja que su mano no pueda manejar. Piensa en cómo un padre toma la mano de su hijo cuando cruzan una calle llena de tráfico. El niño puede estar nervioso, pero mientras su padre lo sostenga, sabe que estará bien. Así es Dios contigo. Él te sostiene, incluso cuando sientes que estás perdiendo el control. Ahora, la confusión muchas veces nos lleva a buscar respuestas en todos lados, menos en Dios. Tratamos de resolverlo con nuestra lógica, pero Proverbios 3:5 nos da un consejo esencial. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Esto no significa que no debas pensar o planificar, sino que tu primera fuente de dirección debe ser Dios. Él ve lo que tú no puedes ver y tiene un plan perfecto, incluso en medio de tu incertidumbre. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron momentos de confusión y desesperación. Mira a Elías, por ejemplo. En 1 Reyes 19 lo vemos huyendo, agotado y lleno de miedo. Pero en medio de su desesperación, Dios no lo abandonó. Se reveló a él no en un terremoto ni en un fuego, sino en un susurro apacible. Eso nos muestra que, incluso cuando todo parece caótico, Dios habla con calma, trayendo paz y claridad. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando la confusión y el desánimo intentan apoderarse de ti? Empieza por buscar a Dios en oración. Habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Tómate tiempo para leer su palabra, porque ahí encontrarás promesas que te recordarán que Él tiene el control. Y no lo hagas solo. Rodéate de personas de fe que puedan alentarte y orar contigo. A veces, la claridad llega cuando escuchamos a Dios a través de su comunidad. La clave es confiar. No siempre entenderás lo que Dios está haciendo, pero puedes estar seguro de que Él está obrando. Él no te ha dejado y no lo hará. Así que, si hoy te sientes perdido, si la confusión y la desesperación están intentando robarte la paz, recuerda estas palabras. No temas, porque yo estoy contigo. Dios está contigo en cada paso, sosteniéndote con su diestra poderosa. Y con Él, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre encontrarás la luz. Número 7. La protección que viene al confiar en Dios. Confiar plenamente en Dios no siempre es fácil, ¿verdad? A veces pensamos que tenemos todo bajo control, que nuestros planes son perfectos y luego, de repente, algo no sale como esperábamos. Nos quedamos mirando al cielo, preguntándonos, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Dónde estás en medio de todo esto? Pero aquí está el desafío. La confianza real comienza cuando dejamos de apoyarnos en lo que entendemos y empezamos a confiar en que su plan siempre es mejor, incluso cuando no lo vemos claro.
Proverbios 3:5 nos invita a dar ese paso de fe. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra, todo, es clave. No se trata de confiar en Dios solo en ciertas áreas o en los momentos en que las cosas son fáciles. Es entregar todo, incluso las partes que no tienen sentido. Es decir, Dios, no entiendo, pero confío en que tú sí. Sin embargo, ser sinceros, confiar con todo el corazón no siempre es nuestra primera reacción. Muchas veces preferimos apoyarnos en nuestra lógica, en lo que creemos que tiene sentido. Pero Isaías 55:8 nos recuerda algo poderoso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Nosotros vemos una pieza del rompecabezas, Él ve la imagen completa, y esa es la razón por la que no podemos depender solo de lo que entendemos. Cuando involucramos a Dios en cada aspecto de nuestra vida, algo cambia. Reconocerlo en todos nuestros caminos no es solo orar de vez en cuando, es invitar a Dios a ser parte de cada decisión, de cada plan, de cada paso que damos. Es decir, Señor, este es mi deseo, pero quiero que tú guíes mi corazón hacia lo que es mejor. Y aquí está la promesa. Cuando lo hacemos, Él endereza nuestras veredas. Eso no significa que el camino siempre será fácil, pero sí significa que será el correcto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en Dios, incluso cuando el panorama parecía imposible. Piensa en José. Vendido por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado, tuvo muchas razones para dudar. Pero a lo largo de su vida, José eligió confiar en Dios. Y al final, todo lo que parecía una pérdida se convirtió en victoria. Dios lo colocó en una posición para salvar a muchas vidas, y José pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Otro ejemplo es Moisés. Frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón detrás y ningún lugar a donde ir, el pueblo de Israel estaba lleno de miedo y desesperación. Pero Moisés les dijo, el Señor peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14. Y así fue. Dios abrió un camino en medio del mar, demostrando que cuando confiamos en su dirección, Él siempre provee. Cuando caminamos en obediencia a Dios, estamos bajo su protección. Eso no significa que no enfrentaremos desafíos, pero significa que no los enfrentaremos solos. Su dirección y su cuidado nos guían, incluso en los momentos más oscuros. A veces, una puerta cerrada no es el final. Es Dios redirigiéndonos hacia algo mejor. Tal vez no lo entendemos ahora, pero su plan siempre tiene propósito. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios en todo tiempo? Empieza entregándole tus planes. Sé honesto con Él acerca de tus miedos y dudas. Busca su guía en su palabra y pídele que te dé claridad. Y lo más importante, confía en que, aunque no veas el camino completo, Él ya ha trazado cada paso. Cuando dejamos de depender de nosotros mismos y empezamos a confiar en Él, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias. Sabemos que, pase lo que pase, Dios está con nosotros, enderezando nuestras veredas, guiándonos hacia lo mejor. Así que camina en sus caminos, confía en su plan, y recuerda, cuando estás bajo su guía, también estás bajo su protección. Número 8. La armadura de Dios. La vida que vivimos no es solo una lucha física. Hay una batalla espiritual que se libra constantemente, aunque no podamos verla. Es una batalla por nuestras almas, nuestras mentes y nuestras decisiones. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para enfrentarla? Porque créeme, no se trata de si enfrentaremos ataques, sino de cuándo. Efesios 6:11 nos da una instrucción clara y poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. No es una sugerencia, es una necesidad. Sin esa armadura estamos vulnerables, pero con ella estamos protegidos y listos para resistir.
La armadura de Dios no es algo físico, es un equipo espiritual diseñado específicamente para protegernos en cada área donde somos más vulnerables. Y lo increíble es que cada pieza tiene un propósito único. Efesios 6 nos describe estas piezas y cada una de ellas nos da herramientas para enfrentar las batallas diarias. Primero, tenemos el cinturón de la verdad. La verdad es lo que sostiene todo lo demás. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, de medias verdades que intentan desviarnos del camino de Dios. Pero cuando nos ceñimos con la verdad, podemos discernir lo que viene de Dios y lo que no. Es como un cinturón que mantiene todo en su lugar, asegurando que estemos firmes y listos para avanzar. Luego está la coraza de justicia. Piensa en esto. ¿Qué es lo que protege a tu corazón, tu alma? La justicia de Dios no es nuestra propia justicia, porque somos imperfectos, sino la justicia que viene de Cristo. Esta coraza nos recuerda que estamos cubiertos por su sacrificio, y eso nos da la confianza para enfrentar cualquier acusación o ataque. Los pies calzados con el Evangelio de la paz son esenciales para avanzar en este camino espiritual. ¿Cómo puedes caminar con firmeza si no tienes paz? Este calzado nos prepara para compartir el mensaje de Cristo y para caminar con propósito, sin importar lo que enfrentemos. El escudo de la fe es nuestra defensa contra las dudas, los temores y los ataques que el enemigo lanza contra nosotros. La fe no solo nos protege, sino que también apaga los dardos de fuego del maligno. Es ese recordatorio constante de que aunque no veamos la solución, Dios está obrando. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. El enemigo siempre intentará atacar nuestros pensamientos, haciéndonos dudar de nuestra identidad en Cristo. Pero cuando usamos este yelmo, recordamos que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es la seguridad de que somos hijos de Dios. Y finalmente está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra única arma ofensiva, pero es todo lo que necesitamos. Con la palabra de Dios podemos enfrentar cualquier mentira, cualquier tentación. Así como Jesús usó las Escrituras para resistir al diablo en el desierto, nosotros también podemos hacerlo. Sin embargo, hay algo más que une todas estas piezas: la oración. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es lo que activa la armadura, lo que nos conecta con el poder de Dios. Sin oración, es como si lleváramos puesta la armadura, pero sin usarla realmente. Y no olvidemos que esta armadura no es algo que usamos solo en momentos de crisis. Primera de Pedro 5:8 nos recuerda que nuestro enemigo está siempre buscando a quien devorar. Por eso debemos estar siempre preparados. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con confianza, sabiendo que estamos equipados con todo lo que necesitamos para vencer. Piensa en los héroes de la fe. Personas como Pablo enfrentaron innumerables pruebas, desde prisiones hasta persecuciones, pero nunca se rindieron. ¿Por qué? Porque sabían en quién confiaban y vestían la armadura de Dios cada día. Así que, ¿qué estás esperando? Cada mañana, toma un momento para ponerte la armadura de Dios. Ora, declara su verdad sobre tu vida y camina con la seguridad de que sin importar lo que enfrentes, estás equipado para la victoria. Porque con Dios de tu lado, la batalla ya está ganada. Número 9. Fiel es Dios, encontrando el camino de escape en medio de la tentación. Todos enfrentamos tentaciones. No importa quién seas, dónde estés o cuánto tiempo hayas caminado con Dios, la tentación es una realidad de la vida. A veces, cuando estamos en medio de ella, nos sentimos aislados, como si fuéramos los únicos lidiando con ese tipo de lucha. Pero déjame decirte algo, no estás solo. La Biblia nos recuerda en Corintios 10:13 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Esto significa que lo que estás enfrentando no es único, no es insuperable y definitivamente no es imposible de vencer.
Dios lo sabía. Sabía que enfrentaríamos estas pruebas, pero también sabía que no podríamos resistirlas solos. Por eso nos da esta promesa: fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. ¿Puedes imaginar lo profundo de esto? El Dios que te creó, que te conoce mejor que nadie, pone un límite a lo que puedes enfrentar. Él no permitirá que una tentación te destruya, porque su fidelidad es más grande que cualquier prueba. Y aquí está la parte más increíble. Dios siempre provee un camino de escape. Esa es su promesa. Cada vez que la tentación se cruza en tu camino, también hay una puerta abierta, una salida que Dios ha preparado específicamente para ti. Pero tienes que estar atento para verla. A veces, ese escape es tan simple como alejarte de una situación peligrosa, como lo hizo José en Génesis 39:12. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no discutió ni trató de racionalizar. Simplemente huyó, corrió, dejando incluso su manto atrás, porque sabía que quedarse era jugar con fuego. Ese es el tipo de acción decidida que necesitamos tomar cuando enfrentamos la tentación. Entonces, ¿qué puedes hacer para resistir? Primero, la oración. Hablar con Dios constantemente te fortalece. Cuando le dices: Señor, ayúdame en mi debilidad, Él responde. Segundo, el conocimiento de su palabra. Jesús mismo usó las Escrituras para enfrentar la tentación en el desierto. Cuando el diablo trató de engañarlo, Jesús respondió con un claro: escrito está. Esa misma autoridad está disponible para ti cuando llenas tu mente con la verdad de Dios. Tercero, evita las situaciones que propician la tentación. No pongas a prueba tus límites. Si sabes que algo puede llevarte a caer, aléjate. Es una muestra de sabiduría, no de debilidad. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en nuestra victoria. Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto no significa que nunca más sentirás tentación, pero sí significa que el Espíritu Santo te guiará y te dará la fuerza para decir no. Esa fuerza no viene de ti, viene de Dios. Y aquí está la verdad más alentadora de todas. En Cristo ya tenemos la victoria. Romanos 8:37 nos recuerda: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso incluye la tentación. No estás peleando por ganar, estás peleando desde la victoria que Cristo ya obtuvo en la cruz. Él venció el pecado y la muerte, y porque Él venció, tú también puedes vencer. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de la tentación, recuerda esto: no estás solo, Dios es fiel y hay una salida. Ora, busca su palabra, confía en la guía del Espíritu Santo y toma decisiones sabias. La tentación no tiene poder sobre ti cuando estás arraigado en Cristo. Él te da la fuerza para resistir, la sabiduría para escapar y la victoria para avanzar. Confía en su ayuda, porque con Dios a tu lado no hay tentación que no puedas superar. Número 10. Cómo Dios transforma el mal en bien. Imagina por un momento ser traicionado por las personas que más amas. Aquellos en quienes deberías confiar te venden. Te descartan como si no valieras nada. Esa fue la realidad de José. Un joven lleno de sueños, literalmente sueños dados por Dios, que un día se encontró en el fondo de una cisterna, abandonado por sus propios hermanos. Puedes sentir su dolor, la confusión, el miedo, la desesperación. Pero lo que sus hermanos planearon como maldad, Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20 lo dice de manera tan poderosa: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa es la esencia de la historia de José. Cómo Dios puede tomar lo peor que enfrentamos y convertirlo en algo hermoso. José no solo fue traicionado, fue vendido como esclavo. Imagina pasar de ser el hijo favorito de tu padre, con un futuro prometedor, a ser tratado como una propiedad, enviado a un lugar desconocido. Pero incluso en medio de esa situación injusta, Dios estaba con él. Génesis 39:2 nos dice:
Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero. ¿Qué significa esto? Que, aunque José estaba en la peor de las circunstancias, Dios nunca lo abandonó. Su fidelidad a Dios no dependía de sus circunstancias. Él siguió confiando, trabajando con integridad, y Dios bendijo cada paso que dio. Pero la vida de José no se detuvo ahí. Justo cuando parecía que las cosas mejoraban en la casa de Potifar, es acusado falsamente y enviado a prisión. Otro golpe, otra injusticia. Podría haberse rendido, podría haber dicho: Dios, ¿por qué permites esto si he sido fiel? Pero no lo hizo. José continuó confiando, y una vez más, Dios estaba con él. En la prisión, Dios le dio favor ante el carcelero, y pronto José estaba administrando todo, incluso allí. Cada etapa de su vida, por difícil que fuera, era parte del plan perfecto de Dios. Finalmente, llega el momento en que todo tiene sentido. José, el joven traicionado, el esclavo, el prisionero, es llevado al palacio para interpretar el sueño del faraón, y en ese momento todo cambia. Faraón lo coloca como el segundo al mando en Egipto, encargado de salvar al pueblo de una hambruna devastadora. Lo que parecía un camino lleno de sufrimiento era en realidad el camino que Dios estaba usando para llevarlo a su propósito. A través de José, no solo Egipto fue salvado, sino también su propia familia. Y aquí viene la parte más poderosa: el perdón. Cuando los hermanos de José se presentan ante él, temiendo su venganza, José no los condena. En cambio les dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y luego les recuerda: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Ese perdón no solo los reconcilió como familia, mostró el corazón de Dios, un corazón que siempre está dispuesto a perdonar y redimir. La historia de José es más que un relato de superación. Es un recordatorio de que, en manos de Dios, nuestras adversidades no son el final. Son parte de un plan más grande, un plan que a veces no podemos entender en el momento. Si estás enfrentando traiciones, injusticias o momentos de dolor, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. Él puede tomar lo que otros pensaron para mal y transformarlo en algo que no solo te bendiga a ti, sino también a los que te rodean. Así que confía en Él, permítele obrar en medio de tu adversidad, porque al final lo que José vivió no era solo para su bien, fue para salvar vidas, para cumplir un propósito divino. Y lo mismo puede ser cierto para ti. Lo que hoy parece tu mayor prueba, Dios lo está usando para preparar tu mayor victoria. Número 11. Fe inquebrantable. La protección divina en medio del peligro. Imagínate por un momento estar en la posición de Daniel. Has vivido toda tu vida con integridad, siendo fiel a Dios en todo lo que haces. Incluso en un reino extranjero, lejos de tu hogar, no has dejado que las circunstancias dicten tu fe. Pero un día te enfrentas a una prueba que pondrá todo a un nivel extremo. El rey emite un decreto: nadie puede orar a ningún dios, excepto a él. Y si alguien lo hace, será arrojado al foso de los leones. Ahora, ¿qué harías? ¿Serías capaz de mantener tu fe intacta sabiendo que hacerlo podría costarte la vida? Daniel no dudó. Continuó haciendo lo que siempre hacía: orar a Dios 3 veces al día, con la ventana abierta sin ocultarse. Daniel 6:10 nos dice que no cambió su rutina ni por un momento. No fue arrogancia, sino una convicción profunda de que Dios estaba con él. Sabía que su vida no dependía del rey ni de las circunstancias, sino del Señor, al que había servido fielmente durante toda su vida. Pero entonces llegaron las consecuencias. Los oficiales del reino, llenos de envidia y buscando destruir a Daniel, lo acusan ante el rey. El rey Darío, aunque no quería condenarlo, se ve atrapado por su propio decreto. Daniel es llevado al foso de los leones. Piensa en eso por un momento. Un lugar oscuro, lleno de animales feroces. Un destino que parecía definitivo. Pero Daniel no estaba solo.
En medio de esa oscuridad, Dios interviene. Daniel 6:22 registra sus palabras. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de él. Ese momento es tan poderoso porque nos muestra que la fidelidad de Dios nunca falla. Él no solo vio la injusticia que Daniel enfrentaba, sino que actuó en su defensa. Cerró las bocas de los leones, convirtiendo un lugar de muerte en un testimonio de su poder. ¿Por qué Dios protegió a Daniel? La respuesta está en su inocencia y en su fe inquebrantable. Hebreos 11:33 menciona a aquellos que, por la fe, conquistaron reinos y cerraron bocas de leones. Daniel fue un ejemplo viviente de esta verdad. Su confianza en Dios no flaqueó, incluso cuando todo parecía perdido. Y esa fe fue recompensada con protección divina. Pero la historia no termina ahí. La fidelidad de Daniel tuvo un impacto que trascendió su vida. Cuando el rey Darío vio lo que Dios había hecho, proclamó un decreto en todo su reino, honrando al Dios de Daniel. Daniel 6:26 dice: Hago un decreto de que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Lo que comenzó como una conspiración para destruir a un hombre, terminó glorificando al Señor frente a naciones enteras. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles, puede convertirse en un testimonio para otros. Como Daniel, enfrentamos pruebas que nos desafían a confiar en Dios por encima de todo. Tal vez no sean leones literales, pero pueden ser desafíos, injusticias o situaciones que parecen imposibles. Y al igual que Daniel, podemos confiar en que Dios estará con nosotros. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. Él es el mismo Dios que protegió a Daniel en el foso, y es el mismo que promete estar contigo en tus pruebas. Así que cuando enfrentes tus propios fosos de leones, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, cerrando las bocas de los leones, transformando lo imposible en milagro. Tu fe en medio de la prueba no solo te fortalecerá, sino que también mostrará a otros el poder y la fidelidad del Dios que nunca abandona a los suyos. Número 12. No temeré mal alguno. La confianza en Dios en los valles oscuros. En la vida, todos enfrentamos momentos que se sienten como un valle oscuro, donde parece que el peligro, el miedo o la incertidumbre nos rodean. En esos momentos es fácil sentirse solo, sin dirección. Pero déjame decirte algo, no estás solo en ese valle. Salmo 23:4 nos da una promesa que puede cambiarlo todo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. No dice que no habrá valles, sino que no los cruzaremos solos. Dios está ahí caminando con nosotros. David sabía lo que era atravesar esos valles. Imagina estar constantemente huyendo, sabiendo que alguien poderoso, como el rey Saúl, está buscando tu vida. Saúl, lleno de celos y paranoia, persiguió a David incansablemente, arrojándolo a cuevas, desiertos y a situaciones de peligro extremo. David no solo estaba enfrentando una amenaza física, sino también el peso emocional de enfrentar los desafíos de la vida sin miedo. Dios te ama y se preocupa por ti en cada detalle, incluso más de lo que puedes comprender. Su amor es constante y su provisión es segura. Y cuando interiorizas esta verdad, puedes vivir con la paz de saber que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, tu vida está en las manos del Padre. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza? Primero, dedica tiempo a la oración y a la meditación diaria en la palabra de Dios. Recuérdate cada día de su amor y de su promesa de cuidar de ti. Reflexiona sobre las bendiciones y la provisión que ya has recibido y deja que esa gratitud llene tu corazón. Además, identifica cuáles de tus preocupaciones son esenciales y cuáles no. A veces nos angustiamos por cosas que realmente no merecen tanto de nuestra atención. Este ejercicio de soltar las preocupaciones innecesarias puede ser un paso poderoso hacia una vida de mayor paz.
Otra estrategia es tomarte un momento para observar la naturaleza, algo tan simple como ver a las aves en su hábitat. Permítete observar cómo viven sin preocupaciones, confiando en la provisión diaria de Dios. Haz de esto una práctica que te recuerde que, al igual que ellas, tú también estás bajo el cuidado del Padre. Recuerda también agradecer en tus oraciones. La gratitud no solo nos ayuda a ver las bendiciones diarias, nos mantiene conscientes de la bondad de Dios en cada detalle de nuestra vida. Llevar un diario de gratitud, anotando cada bendición, cada provisión que Dios ha puesto en tu camino, puede ser transformador. Verás cómo día a día Dios ha sido fiel y constante en su amor y cuidado. Así que, querido amigo, si alguna vez dudas de tu valor o sientes que tus preocupaciones te abruman, recuerda las palabras de Jesús. Mirad las aves del cielo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial. Él cuida de ti cada día en cada detalle porque eres invaluable para Él. Número 12. Mateo 6, versículo 27. La futilidad de la ansiedad y los límites del control humano. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces intentamos con todas nuestras fuerzas controlar hasta el último detalle de nuestra vida? Jesús nos dice algo tan simple pero tan profundo en Mateo 6:27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta pregunta es tan reveladora. Nos muestra que sin importar cuánto nos preocupemos o cuántos esfuerzos hagamos, hay cosas que simplemente están fuera de nuestro control. No podemos cambiar nuestra estatura con nuestra ansiedad, y mucho menos podemos alterar aspectos esenciales de nuestra vida que dependen solo de la voluntad y el cuidado de Dios. En el contexto en el que Jesús enseñaba, la gente enfrentaba la inseguridad de la vida cotidiana. Cómo obtener alimentos, cuidar de sus familias, sobrevivir en un mundo lleno de incertidumbres. Y Jesús les hablaba en su idioma, usando ejemplos simples y cotidianos para transmitir verdades eternas. Les decía que su ansiedad no les traería ningún beneficio real. Y esta enseñanza sigue siendo actual hoy, en un mundo que nos dice que debemos controlar cada aspecto de nuestra vida. Desde la salud hasta las finanzas y desde las relaciones hasta el futuro, el mensaje moderno es: toma el control. Pero, ¿a dónde nos lleva esta presión? A la ansiedad, al estrés y a una vida sin paz. A través de este versículo, Jesús nos invita a reflexionar sobre lo inútil que es preocuparse excesivamente por lo que no podemos controlar. Él nos llama a reconocer nuestras propias limitaciones y a aceptar que no somos dueños de todo. El mundo nos dice que somos los responsables de todo lo que nos ocurre, pero Jesús nos ofrece una verdad mucho más liberadora. Aunque tenemos responsabilidades, hay cosas que solo Dios puede manejar, y en su amor y cuidado, Él se encarga de esos aspectos que están más allá de nuestro alcance. Cuando Jesús menciona el afán en este versículo, se refiere a esa preocupación constante, esa ansiedad que nos agota y nos roba la paz. A veces creemos que si solo nos preocupamos lo suficiente, tal vez podamos evitar problemas futuros o encontrar soluciones. Pero la realidad es que la ansiedad no solo es inútil, sino que tiene un efecto negativo en nuestra vida. Nos roba la calma, nos hace olvidar el valor de las bendiciones que ya tenemos y nos distancia de una relación de plena confianza en Dios. Aceptar nuestras limitaciones es un acto de humildad y fe. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos que cargar con todo, encontramos libertad. Dios nos recuerda que su poder es mucho mayor que el nuestro y que su provisión no depende de nuestros esfuerzos. Esta enseñanza no nos llama a la pasividad, sino a un equilibrio. Cumplamos con nuestras responsabilidades, hagamos lo mejor que podamos, pero sin la carga de creer que todo depende de nosotros. Dios nos pide que pongamos nuestro esfuerzo en lo que Él nos ha dado, confiando en que Él cuidará de aquello que está más allá de nuestro control. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Primero,
Aceptemos nuestras limitaciones. Reflexionemos sobre esas áreas en las que intentamos controlar lo incontrolable y, en cambio, entreguémoslas a Dios. Esto no es resignación, es una entrega consciente y amorosa al Creador que nos cuida. A través de la oración y la meditación, recordemos sus promesas y su cuidado. Cuando la ansiedad se asome, volvamos a estas palabras de Jesús y recordemos que nuestra preocupación no puede cambiar nada, pero nuestra fe en Dios sí transforma nuestra manera de enfrentar la vida. La gratitud es otro elemento fundamental. Si cada día dedicamos tiempo para agradecer lo que ya tenemos, nuestra mente se enfoca en lo positivo. Podemos llevar un diario de gratitud, anotando cada bendición y cada muestra del cuidado de Dios en nuestra vida. Al hacer esto, notaremos que nuestras preocupaciones empiezan a disminuir, porque nuestra mente se llenará de la certeza de que Dios está presente en cada detalle. Y por último, adoptemos una práctica de mindfulness espiritual. Estar presentes, confiando en Dios en cada momento, nos ayuda a vivir una vida sin el peso de la ansiedad. Dejemos de preocuparnos por lo que no podemos cambiar y confiemos en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Al reconocer su soberanía, encontramos la paz que tanto necesitamos. Querido amigo, si hoy llevas una carga de preocupación, recuerda las palabras de Jesús. Él nos llama a soltar la ansiedad y a confiar en la soberanía de Dios. Porque aunque nuestros esfuerzos humanos son limitados, el amor y la provisión de nuestro Padre son infinitos. Número 13, Lucas 12, versículo 29. El llamado de Jesús a una vida sin ansiedad. Querido amigo, escúchame bien. Jesús nos dice en Lucas 12:29, no os afanéis pues por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Ahora piénsalo. Esas palabras de Jesús son tan directas y profundas porque Él sabe exactamente cómo funcionan nuestras mentes y corazones. ¿Cuántas veces nos preocupamos por esas cosas que sentimos que necesitamos controlar? Nos preocupamos por el dinero, por la salud, por el trabajo. Y lo cierto es que estos afanes no solo agotan nuestra energía, sino que también roban nuestra paz. En los tiempos de Jesús, las personas vivían con preocupaciones constantes. Conseguir lo esencial para la vida no era sencillo, y las condiciones socioeconómicas eran duras. Hoy en día, aunque las necesidades básicas están más cubiertas, vivimos en un mundo que nos exige constantemente. Nos venden la idea de que debemos tener el control de todo, y eso genera ansiedad. Pero Jesús nos invita a reflexionar y a liberarnos de esa carga, a soltar el control y confiar en la provisión divina. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que realmente estás controlando al preocuparte tanto? Jesús nos llama a confiar, a entender que nuestro valor es mayor de lo que imaginamos. Si Él cuida de las aves del cielo, ¿cuánto más va a cuidar de ti y de mí? Porque aquí está la clave. Jesús no solo promete que Dios va a proveer lo necesario, sino que al confiar, también dejamos que el amor de Dios llene nuestra vida, y ese amor perfecto echa fuera el temor. Este versículo también tiene una carga de sabiduría práctica. Jesús no está diciendo que dejemos nuestras responsabilidades de lado, sino que las enfoquemos desde otro lugar. Podemos hacer nuestras labores diarias, enfrentar los desafíos de la vida, pero sin esa carga de afán, de preocupación intensa. Podemos aprender a cumplir con lo que nos toca hacer y, al mismo tiempo, confiar en que Dios se encarga del resto. Porque el afán no cambia nada, pero la confianza sí transforma nuestras vidas. Cuando hablamos de vivir una vida sin ansiedad, no se trata solo de soltar el control, sino de desarrollar una relación genuina con Dios, una en la que comprendemos que Él realmente cuida de nosotros. Dedicar tiempo a la oración y la meditación en su palabra no solo nos da paz, sino que también nos ayuda a fortalecer esa confianza. Cuando oramos, estamos abriendo nuestro corazón, estamos soltando nuestras preocupaciones y permitiendo que Dios nos hable y nos guíe.
Además, algo tan sencillo como la gratitud tiene un impacto enorme en nuestra fe y en nuestra salud emocional. Te invito a que practiques la gratitud todos los días. Comienza agradeciendo por lo que tienes, incluso por las cosas que consideras pequeñas. Esas son muestras del cuidado constante de Dios. Esas bendiciones diarias, si las observamos con atención, son la evidencia de que Dios siempre está presente, cuidándonos, proveyendo lo que necesitamos en cada momento. La ansiedad a menudo nos impulsa a querer tomar el control total de nuestras vidas, pero Jesús nos enseña que el verdadero descanso y la paz vienen cuando dejamos de afanarnos y confiamos en el Padre. No se trata de ser irresponsables, sino de reconocer que después de hacer lo que nos corresponde, podemos descansar en que Dios se encarga de lo que no podemos controlar. Y aquí hay algo clave. La paz que Jesús nos ofrece no depende de nuestras circunstancias. No importa lo que suceda alrededor, no importa si la economía está inestable o si los problemas parecen aumentar. Jesús nos invita a una paz que va más allá de todo eso. Una paz que es posible cuando entendemos que somos amados, cuidados y valorados por Dios. Así que, querido amigo, te invito a reflexionar. ¿Qué lugar ocupa la ansiedad en tu vida? ¿Cuánto tiempo y energía dedicas a preocuparte? Hoy tienes la oportunidad de hacer un cambio. Entrégale a Dios esas cargas que has estado cargando solo. Confía en su amor, en su provisión, en su poder para cuidar de cada aspecto de tu vida. Dios cuida de ti y eso es una verdad inquebrantable. Número 14. Salmo 23, versículo 4. El poder transformador de la resurrección de Cristo. Victoria sobre el miedo y la muerte. Querido amigo, hoy quiero que profundicemos en la victoria de Cristo sobre la muerte y cómo eso cambia absolutamente todo. En el Salmo 23, David escribe con una confianza asombrosa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está a nuestro lado. Y ahora, con la resurrección de Jesús, estas palabras cobran un significado todavía más profundo. Jesús no solo nos acompañó en nuestras luchas y temores, Él venció la muerte misma, mostrando que no hay nada, absolutamente nada, que no pueda ser superado con su poder. Imagina el contexto de este salmo. David enfrentaba peligros reales, persecuciones, noches de incertidumbre en las que literalmente su vida pendía de un hilo. Pero él tenía una convicción inquebrantable en que Dios estaba con él, guiándolo, protegiéndolo. Y lo que es asombroso es que este salmo, que ha sido consuelo para generaciones, se convierte en una realidad aún más poderosa con la resurrección de Cristo. Porque ahora no solo hablamos de una esperanza en la protección de Dios en esta vida, sino en la victoria de una vida eterna que ha sido garantizada por Cristo. Piénsalo, ¿qué significa realmente vivir sin temor a la muerte? No solo se trata de la muerte física, sino también de todas esas sombras de muerte que enfrentamos cada día: el miedo a la pérdida, el temor a la enfermedad, a la soledad, al rechazo. Pero Jesús nos muestra, a través de su resurrección, que todas esas sombras no tienen poder sobre nosotros. Cristo venció a la muerte y, con eso, también venció el miedo, el temor y la ansiedad. Cuando creemos en su resurrección, cuando abrazamos esa verdad, podemos enfrentar los desafíos diarios con una paz que va mucho más allá de lo que el mundo nos ofrece. Hay algo tan liberador en saber que Jesús caminó a través del valle más oscuro, que enfrentó la muerte y la venció. Eso significa que no importa cuán difícil o sombrío sea nuestro propio camino, Él ya ha estado allí y nos ha preparado un camino de esperanza y vida. Podemos decir con seguridad: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa certeza nos transforma, nos da fuerzas para enfrentar la vida, nos da una razón para vivir con propósito y, sobre todo, nos da paz.
Es cierto que en esta vida enfrentaremos dificultades y que habrá momentos en que las sombras parecerán muy reales, pero podemos recordar que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está con nosotros. Esa victoria no es solo algo que sucedió hace más de 2000 años, es algo vivo y activo en nosotros hoy. La vara y el cayado de Dios, que simbolizan su protección y guía, nos infunden aliento. No estamos solos en nuestras batallas. La resurrección es una promesa de que el sufrimiento y el miedo no tienen la última palabra. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Empieza por cultivar una relación profunda con Cristo. Dedica tiempo a orar, a hablar con Él y a escuchar su voz. Medita en su palabra y en las promesas de su resurrección. Permítele que renueve tu fe y transforme tu manera de ver los desafíos. Vive cada día con la certeza de que, pase lo que pase, la victoria de Cristo ya está ganada. Además, enfócate en vivir con gratitud. Cada día que Dios nos da es una oportunidad para agradecer su cuidado y protección. Practica la gratitud en las cosas grandes y pequeñas. Esa práctica fortalece nuestra fe y nos ayuda a recordar que Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Y finalmente, busca una comunidad de fe. Comparte tus luchas, tus temores y también tus victorias. Juntos podemos recordarnos unos a otros el poder de la resurrección y mantenernos firmes en la fe, especialmente en tiempos de prueba. Hoy te invito a reflexionar en esta verdad. La resurrección de Cristo transforma el miedo en confianza, la muerte en vida y las sombras en luz. Jesús nos asegura una victoria que nos permite vivir sin temor, con la seguridad de que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos de su amor. A lo largo de este viaje hemos descubierto el profundo impacto que las enseñanzas de Jesús pueden tener en nuestra capacidad para vivir sin miedo y sin ansiedad. Desde la invitación a descansar en Él hasta la certeza de su victoria sobre la muerte y su constante provisión, cada sección nos ha mostrado un aspecto fundamental de cómo podemos transformar nuestras vidas mediante la fe y la confianza en Dios. Hemos aprendido que la resurrección de Cristo no solo es un evento histórico, sino el fundamento de nuestra esperanza y la garantía de que podemos enfrentar cualquier adversidad con serenidad y propósito. El amor perfecto de Dios nos libera del temor, redefiniendo nuestra identidad y fortaleciendo nuestra fe para superar desafíos diarios. Además, al confiar en la provisión divina, aprendemos a soltar el control excesivo y a vivir con una paz que trasciende las circunstancias externas. Este camino hacia una vida libre de miedo no es un destino, sino una transformación continua. Requiere una relación constante con Jesús, una comunidad de fe que nos apoye y estrategias prácticas para manejar nuestras preocupaciones diarias. Al integrar estos principios en nuestra vida cotidiana, no solo encontramos alivio inmediato, sino una renovación profunda que nos permite vivir plenamente y con propósito. Te animo a que lleves estas enseñanzas a tu corazón y las pongas en práctica. Comparte este mensaje con aquellos que aún luchan contra el miedo y la ansiedad y sé un faro de esperanza y confianza en tu entorno. Recuerda que no estás solo en este camino. Jesús está contigo, ofreciéndote su paz y su amor incondicional. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que te ayudarán a vivir sin miedo y a fortalecer tu fe cada día. Únete a nuestra comunidad de creyentes, donde nos apoyamos mutuamente en este viaje hacia una vida plena, serena y llena de confianza en el poder transformador de Jesús. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios.
Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.